Listo. Comentábamos que era importante entonces tener bien definidas nuestras variables para que, de acuerdo a eso, pudiéramos llegar a, de las hipótesis que hemos desarrollado, ver si ésta se cumple o no como tal. Listo. Ajá. Como tal, las estamos planteando. Ahora, sí quisiera aclarar que de estas dos situaciones que nosotros tenemos, de lo que estábamos revisando en el Jamboard, no podemos decir, o no, o puede ser quizás hasta muy arriesgado decir que solamente una de esas variables influye de manera directa en la elección de una persona de esta edad o del rango de edad en el que estamos trabajando para vacunarse o no. Va a depender de muchas otras situaciones, pero al menos esas dos variables que tenemos sí las podamos trabajar. Ahora, de acuerdo a esto, a este Jamboard que tenemos acá abierto, mi pregunta sería, de estas dos variables, tenemos datos, son una variable ordinal, una variable escalar, pero ¿por qué? O forzosamente tendremos que preguntarnos por qué esta variable escalar, que es la de acá, tiene o posee un intervalo. Bueno, ayer veíamos en la presentación que en este caso las escalas o variables escalares, no de intervalo, no solo establece un orden en la posición relativa de los objetos o los individuos, sino que también da la posibilidad para que podamos encontrar nociones de distanciamiento entre dos o más de esos resultados. ¿Sí me explico? O sea, lo que nosotros vemos o tomamos aquí, en este caso, es que esas posiciones relativas miden también la distancia entre los intervalos o las diferencias categóricas de las clases. Como tal, el cero puede que no indique la ausencia o el nivel mínimo del resultado final. Ejemplo, pues en la naturaleza tenemos la temperatura. ¿A qué grados o de acuerdo a la notación científica basada en la escala de Celsius o centígrados, a qué número de grados puede evaporarse el agua? Lo investigué y A dice los que a 100 100 grados. grados. Ok, 100 grados. ¿Y a qué número de grados esta se congela? Se hace hielo, se hace dura. A mí me sale que a los 0 grados se congela y que a los 12,77 bajo cero se convierte está en sólido, en hielo. Totalmente, bien, excelente. Pero fíjate, ¿a qué temperatura? Fíjense en la pregunta que les voy a hacer, ¿eh? ¿A qué temperatura empezamos a sentir ya calor aquí en la zona Tula-Tepeji? Puede ser de los veintitantos en adelante. Para mí en lo personal, desde los 23 grados, 22, 23 grados empieza a hacer calor. Ajá. ¿Alguien de aquí es o ha visitado la costa? Sí, Sí, ¿Sí? ¿Y a qué temperatura se puede llegar a estar en la costa de aquí del Golfo o del Pacífico de México?
Profe, Ujú. bueno, a veces está entre los 45 y ha llegado hasta los 50 o un poquito más. 52 grados es lo más alto de temperatura que a mí en lo personal me tocó estar. Ajá, y ya era la muerte. De hecho, yo tuve dos golpes de calor entre Villahermosa y Coatzacoalcos, entonces es complejo, ¿no? Si entendemos eso, esa es una escala de intervalos o de valores intermedios entre un grado y otro, donde se puede percibir la temperatura en el ejemplo que estoy dando. Pero si yo dijera, la temperatura perfecta es la de 0 grados, porque no hace ni frío ni calor, sino que está justamente en el cero, o sea, no hay ni un grado para que sea caliente, ni menos un grado para que sea frío. La temperatura promedio perfecta tendría que situarse en los 0 grados, ¿cierto? Sí y no. A ver, venga, joven Daniel, explíquenos. Bueno, en teoría no se puede bajar la temperatura que reste menos del 50% de la temperatura corporal humana, dado a que un declive de la temperatura así de brusco haría que funciones fisiológicas Dani, comenzaran a espérame, fallar. espérame, perdón que te interrumpa, pero valoro tu intervención, pero creo que es otra la pregunta que estaba yo haciendo. Yo puedo decir que a los 0 grados es la temperatura perfecta porque no hace ni frío ni calor. Con base a la respuesta que dimos hace ratito tus compañeras y yo. Yo digo que no, Muy bien, ¿por qué no, señorita Paulina? porque si dice que usted a los 23 ya tiene calor, entonces a 0 grados pues tendría mucho frío, ¿no? Entonces tendría que ser como que no sé, a 17, algo así Ok. intermedio para que Podríamos sea tomar una media. perfecto. Más allá de una media, en realidad, bajo la escala de temperatura utilizada aquí en nuestro país y en gran parte del mundo, no podemos decir que los 0 grados es la temperatura perfecta porque, pues ya a 0 grados es frío. De hecho, una de tus compañeras nos dijo que a 0 grados el agua se empieza a solidificar y a -50 ya está en estado totalmente sólido. Ajá. Ese es un ejemplo de escala intervalar. Ajá. O sea, no se establece como tal un orden en las posiciones relativas, sino que se mide a partir de la distancia entre los intervalos. En este caso, no se puede expresar entre dos puntos o mediciones porque como tal el cero no indica la ausencia ni presencia de estos puntos. Una escala de tipo de razón, perdón, es la misma que la de intervalo, pero con una diferencia. El cero absoluto o natural representa la nulidad de lo que se está estudiando. Ejemplo, yo aquí en la edad tengo una escala ordinal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va de los 19 a los 23 años. Pero de este lado tengo una escala de razón, ¿cierto? Porque aquí, aunque no me lo está mencionando, el más alto, lo voy a escribir para que se entienda, el más alto es 10 y el más bajo es 0. Donde 10 representa el total, el total de los datos con los que se está midiendo y 0 la completa nulidad de los mismos datos que se está midiendo. Hasta aquí, ¿tenemos dudas, preguntas o algún comentario? ¿Sí queda claro el punto al que quiero llegar? Adelante, señorita Gisela. Bueno, regresando al tema anterior, la temperatura perfecta no sería entre los 0 y los 23 grados. Pudiera ser, incluso considerando que 0 todavía es frío. En la ciudad de Tulancingo, donde ustedes tienen su casa y de donde yo soy originario, nos llegamos o hemos llegado, por ejemplo, entre diciembre y enero a despertar a -2 o a -1 grados. Y es hasta cierto punto común, con un suéter y echándote a caminar, por ejemplo, de la casa de ustedes a la prepa 2, que es todo derecho,
pues llegabas sin broncas, ¿no? Sí te ardían un poco las mejillas o las orejas si no llevabas gorra, pero pues entrabas en calor luego, luego. Ya eso de las 11, 12 del mediodía, la temperatura llegaba a subir a 18 grados, 20 tal vez, ya haciendo calorcito. Ajá. Que nosotros lo percibamos diferente. Por ejemplo, ustedes que son de aquí de la zona, que es una zona semidesértica, un poquito más, con una temperatura más elevada, yo creo que a los 7, 8 grados de temperatura ambiente, ya ustedes perciben quizás mucho frío. Les pongo el ejemplo. Ujú. No, bueno, no sé, no tuve la oportunidad de conocerles, pero en los semestres julio-diciembre o enero-junio al inicio, cuando ya empieza a bajar la temperatura, yo veo a muchos de ustedes, así alumnos pues, con chamarras, chalecos, bufandas, y yo ando en camisa. Y no, es que hace un buen de frío. Y yo digo, no, pues en realidad no hace frío. O sea, yo no estoy acostumbrado a esto que para ti es frío. Lo que para ti es frío, para mí puede llegar a ser calorcito rico, ¿no? O templado. Pero, por ejemplo, cuando yo me iba a Solo nos faltan Villahermosa o me nuestros iba... pingüinos para andar bien a gusto. ¿Mandé? Solo nos faltan nuestros pingüinos para andar bien a gusto en esas fechas. Sí, claro, la verdad es que sí, o sea, andamos a todo dar, ¿no? Pero te digo, tú vas a la costa, o sea, por ejemplo, sobre todo en el Golfo, que son regiones un poquito más húmedas, llegas a estar a 42, 45 grados y para mí en lo personal ya es la muerte. Ya en diciembre, cuando me tocaba estar por allá y bajaba a 28, a 27, para mí estaba súper agradable, o sea, calorcito de playa agradable, chida, ¿no? Pero ¿qué crees? Que para algunos de estos sujetos de aquella zona, eso ya representaba a lo mejor frío, incluso hasta llegaban a ponerse chamarra. Permítanme tantito, por favor. Bueno. Buenas y bendecidas tardes.
Listo, ya regresamos. Ahora sí, perdón, les decía, incluso en esos lugares 27, 25 grados ya es frío, ¿no? O sea, la percepción en una escala de tipo de intervalo, ¿sí?, puede no establecerse un orden como tal sobre las posiciones de los objetos o de los individuos, sino que se mide también en función a las distancias que hay entre las diferentes categorías o clases. Puedo ponerte un ejemplo de escala de intervalo, la percepción del frío o calor a los 18 o 30 grados. ¿Sí? Pero eso no necesariamente quiere decir que hay un cero absoluto. O sea, yo pensaría que si le digo a gente del norte de Suecia o de Noruega o del Polo Norte, a los esquimales, si 0 grados se les hace frío, y me van a decir que no, que frío es a los menos 20, a los menos 17, ahí sí ya recia, ¿no? Pero a los 0 todavía sí hasta podemos nadar ahí en los lagos congelados. La diferencia entonces, insisto, con lo que nosotros tenemos acá, que es una escala que va del 10 al 0, es que ya no hay otro valor que sea superior al 10. Te pongo un ejemplo de escala de razón, para que tú hagas la comparativa. No sé, y espero no haya sido el caso en la universidad, pero ¿te acuerdas cuando en la prepa o en la secundaria tú hacías tus cuentas? Y digo, si es el caso en el bachillerato con el sistema sílabus de necesito sacar 11.2 en el examen y tener 10 en los sellos y en la carpeta y 10 en auto y 10 en COE para pasar con 7? ¿Por qué ya no es posible? Porque no existe el 11. O sea, cualquier examen del profesor Abad, del profesor Ocadis, del profesor Gersaín, del profesor ¿cómo se llama? Gelacio, de los demás o de las profesoras, ningún examen, por ningún motivo, indistintamente el número de ítems que lo compongan, va a tener un valor superior al 10. Sea de 5 ítems o de 50. ¿Sí me explico? Porque es una escala de razón, porque va de lo más alto a lo más bajo, considerando el cero absoluto como una medida natural representando la nulidad de lo que se está estudiando. ¿Ok? Hasta aquí, jóvenes, señoritas, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Todo queda claro? ¿Perfectamente claro? ¿Sí? ¿Seguros, seguros? Sí, pero Ok. Señorita Escamilla. Bueno, profe, ahí checando en la carpeta de los materiales no se encuentra la presentación. Ayer le mandé un mensaje que si me la podría pasar, por favor. A ver, déjeme checar, pero según yo, esta presentación... Nada más estaban los puros libros. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? A ver, le estoy tratando de abrir. Sí, profe, sí se ve. No, ciertamente. Listo, ya está, señorita Escamilla. Muy bien, gracias por la observación. Gracias, profe.
Ahora, puedo continuar. No tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Si encontramos las diferencias entre una escala intervalar y una escala de razón, la ordinal, la nominal, la escala que es continua o las variables continuas o las variables discretas. Ok, ahora sí. Con estas cuestiones ya bien entendidas, lo que podemos sacarle a estos datos o a este ejercicio de datos desde las medidas de tendencia central sería la descripción e interpretación de los datos muestrales o poblacionales que obtenemos. O sea, cómo es que cada uno de estos sujetos con una calificación de razón en la escala van a relacionarse con esta escala ordinal que es su edad. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Pero para hacerlo, en realidad, pues tendría que utilizarlo por separado. ¿Qué medidas de tendencia central le puedo sacar a estos dos datos? Les puedo sacar media, mediana y moda, ¿cierto? ¿Cuál sería la media de estos datos de la escala? ¿Quién la saca rápidamente? Tengan su calculadora, su celular a la mano. ¿O cómo la tendríamos que sacar? Primero sería ordenando de menor a mayor, ¿no? Ok, primero vamos a ordenar de mayor a menor. En este caso, el número que más veces, el número más alto es 8, 8, 3 veces 8, luego un 7, luego 2 6, 2 5 y 2 4, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? De estos datos, de los datos de la escala, yo los voy a ordenar y quedarían de la siguiente forma. 1, 2, 3, 8, 4 con el 7, 5, 6 con el 6, 5, bueno, tendría que ser acá. Aquí me equivoqué. Ahí está. 6, 6, 5, 5 y 4. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10 datos. ¿Estamos de acuerdo? Ya ordenados de mayor a menor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tengo que hacer para sacar el promedio o la media? Se suman todos los valores y se dividen Y luego entre se el número divide. de datos. Ok. Son 8 y 8 y 8, 24 y 7, 24, 31 y 6, 47 y 6. En total da 61. 61. La sumatoria total de estos datos es 61. Si lo divido entre 10 es 6.1. 6.1. Esa es la media, ¿cierto? ¿Cuál sería la moda? El que se repite más. ¿Cuál sería la moda? 8. 8. ¿Y cuál sería la mediana? Considerando que 10 es un número par. 6. El 6. Acuérdense, tiene que haber mismo número arriba, el mismo número abajo. 1, 2,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que quedarse en cualquiera de estos dos para aquí tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tengo dos números que se quedan en medio. ¿Qué tengo que hacer para calcular la la mediana? Promediarlos. Promediarlo, o sea, sumarlos y dividirlos, en este caso, entre 2. 6 más 6, 2. Entre 2, la media es 6. Tengo tres medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. Media que se queda en 6.1, moda que se queda en 8 y mediana que es 6. Las distancias entre ellas no son muy grandes, salvo la moda que es 8, pudiera llegar a estar a lo mejor un poquito separada entre sí. ¿De acuerdo? Esa es la estadística descriptiva. Me ayuda a hacer una descripción e interpretación sobre los datos muestrales. ¿Qué quiere decir de esto? Que si nosotros lo calculáramos de la siguiente manera, o hiciéramos una evaluación de la siguiente manera, los datos con los que estaríamos trabajando tendrían que estar en el medio, porque por eso se llaman medidas de tendencia central, o más pegados al centro de lo que en este momento se encuentra. Y entonces yo puedo entender que de 10 personas, de 26, de más de 12,000 personas, que es una muestra, de la calificación promedio se va a encontrar en esto y difícilmente va a variar. Pero ahora yo tengo que hacerlo con la edad. ¿Cómo calcularía las medidas de tendencia central en los datos de la edad? Pues sería lo mismo, sería acomodarlos primero. ¿Ok?